Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Señor, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús el Señor, porque tú estás vivo y porque por tu vida hoy nosotros podemos acercarnos a tu palabra. Porque estamos encontrando en tu palabra tu verdad y no solamente el parecer de una interpretación o de una hermenéutica que nos ayude a acercarnos a lo que nuestra mente puede comprender, sino que inclusive desde lo que no podemos comprender nosotros hemos aprendido a adorarte creyendo en esta verdad. Tú estás vivo, Jesús. Sí estuviste muerto y ahora estás vivo y vives por todos los siglos. Y vienes por segunda vez a recoger a tu pueblo. Te adoramos en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, a ti, Padre nuestro. Amén, amén y amén. Siéntense un momento, hermanos, por favor. Hemos estado hablando acerca de este tema que titulé hace muchas semanas, el Dios de la Iglesia. Y hemos tratado de tener un acercamiento a lo que Apocalipsis dice acerca de cómo es el Señor Jesús hoy. Tal vez usted me ha escuchado decir muchas veces esto y recuerdo que hace muchos años, estando en un lugar donde trabajaba para una compañía, había un hombre que aseguraba que Jesús era feo y él afirmaba eso porque leyendo lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 53 y 54, afirma allí que en él no hay parecer, no hay ningún parecer ni hermosura. Así que él decía, no, Jesús es feo y uno puede encontrárselo en cualquier lugar. Y eso me llevó a pensar en varias cosas. La primera es la necesidad que nosotros tenemos de tener un acercamiento a cómo es Jesús hoy. También recuerdo que cuando Íntima Devoción estaba naciendo, había en medio de la congregación un hermano nuestro que era médico. Y una vez él estaba contando que haciendo un viaje misionero como médico hacia el Chocó, llegó a una iglesia donde la gente no recibía a los predicadores que tenían una tez más clara o que fueran de raza blanca, y este hermano decía que no lo recibían a ese tipo de predicadores porque normalmente la gente preguntaba, por favor, dinos de qué color es Jesús, cuál es el color de su piel. Entonces, desde el concepto racial, los predicadores que asistían decían, no, Jesús es blanco.
Entonces los hermanos afrodescendientes decían, no, no queremos escuchar tu predicación. Pero entonces ese día, según él, cuando a él le preguntaron, ¿y de qué color es Jesús?, él ya había escuchado la historia y había preparado una respuesta y le dijo a la gente, Jesús es como eres tú, de tu color. Entonces la iglesia que estaban haciendo allí en el Chocó, puede ser que hace más de 40 años, no sé, puede ser, recibió a este predicador. ¿Cuántos? Por ahí unos 50 años, porque estoy diciendo que esto fue como en el año, hace 21 años más o menos contó esto este hermano, ya partió a la presencia del Señor, y él llevaba mucho tiempo contando ese testimonio. Y él contaba que después de haberle respondido a la iglesia así, la iglesia es de tu color, ese día a él le recibieron la predicación con mucho agrado. Correcto, y él afirmaba eso, él les decía, es que ustedes fueron, la Biblia dice que ustedes fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y creo que fue una buena estrategia para que estos hermanos allí escucharan el mensaje. Sin embargo, la Biblia nos dice cómo es Jesús hoy, y poder tener un acercamiento a eso nos va a ayudar a quitarnos eso que tenemos en el inconsciente colectivo, porque la literatura, tanto griega como romana, y también la artística, la pintura, nos han dibujado a un estilo de Jesús que en ocasiones uno no sabe si están pintando a un hombre o a una mujer. Y parece que intencionalmente los pintores históricos, cuando trataban de hacer a Jesús, lo hacían asexual, tratando de mostrar en él desde esa época una inclinación hacia la homosexualidad. ¡Qué terrible esto! También usted recordará que en muchos cuadros y en muchas casas donde está el sagrado rostro o el sagrado corazón de Jesús, casi siempre la figura de Jesús tiene unas mismas características. ¿Será que eso es lo que nosotros pensamos y nos imaginamos cuando nos acercamos a Él? Así que el apóstol Juan va a tratar de darnos una descripción de cómo es Él. Y quiero que recordemos rápidamente que Juan nos había dicho, lo primero es que Él tiene una solemne voz. El versículo 10 y 11 de Apocalipsis dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Luego lo que dijimos es que Jesús vive en medio de las iglesias. El versículo 12 y 13 dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Y el versículo 20 nos va a aclarar cuáles son esos candelabros. Dice, esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los pastores, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que ese día decíamos, ¿quieres encontrar a Jesús? Jesús habita en su iglesia. También estábamos diciendo que esta narración de Juan acerca de las características de Jesús nos dice él cómo es su vestido, el vestido del Señor. El versículo 13 dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Y vimos todas las características de lo que significaba tanto la túnica como esa banda que tenía a la altura del pecho. Luego, Juan nos va a llevar, y nosotros ya estudiamos esto, cómo es su cabellera. Y esa cabellera va a representar tanto lo que tiene en su cabeza como lo que tiene en su rostro. Es lo que la Biblia llama cabellera. Y Juan dice en el versículo 13 y 14, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Y ojo con esto, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Luego hablamos de eso, de los ojos. Y al hablar de los ojos, volvimos a remitirnos al versículo 14, donde, como acabamos de leer, dice, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Esta noche, conforme al deseo de la voluntad del Señor, vamos a seguir el siguiente estudio que tiene que ver con sexto, sus pies.
Volvamos al versículo 13 y vamos hasta el versículo 15. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Miren esto, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Vamos a centrarnos en sus pies. Parecían bronce al rojo vivo en un horno. Al llegar a este punto, el apóstol Juan nos dirá cómo son los pies del Señor y nos dirá exactamente lo que ve para invitarnos a entender lo que puede significar. Recuerde, todo lo que Juan está viendo es real, pero todo lo que él está viendo y que es real tiene un significado. Siento un murmullo que me está incomodando. ¿Ustedes lo sienten? Recuerde esto, Juan nos está diciendo cómo es y nos deja como tarea saber qué significa. Él observa en primer lugar que el Señor está descalzo. Observe que Él no nos va a decir cómo son sus zapatos o sus sandalias. Nos está diciendo, está descalzo. Es decir, no observa ningún tipo de calzado en sus pies. Si lo tuviera, Juan nos lo diría, porque Él nos dijo que estaba vestido. Así que al llegar a sus pies nos va a decir, no observé que tuviera ningún tipo de zapato, está descalzo. Y también observa que tiene un color. Y ese color de los pies de Jesús, Juan lo va a relacionar con un material que es el bronce. El bronce es una aleación de dos elementos, cobre y estaño. Esa aleación es lo que se conoce como cobre, y cuando usted ve el cobre uno podría decir que es rojizo. Sin embargo, cuando el bronce está en un horno de fuego, inclusive dependiendo la temperatura que pueda tener, puede llegar a ser un rojo, pero es un rojo que además produce imagen. Así que en ocasiones usted va a encontrar que la Biblia dice, parecían bronce al rojo vivo en un horno. Pero otras veces usted va a decir o va a encontrar en versiones de la Biblia que dice, parecía bronce bruñido. Y lo que está tratando de decir por bronce bruñido es que está tan alto el fuego, está a tan alta temperatura, que ese bronce es casi como si fuera plata de la más alta calidad, completamente brillante, de tal forma que si alguien se asoma a ese bronce, entonces puede ver su propio rostro reflejado en él. Así que en esta versión que traje de manera particular dice, sus pies parecían bronce, pero no dice bronce rojo, sino que dice bronce al rojo vivo en un horno. Así que lo que nos está tratando de ilustrar es, imagínense el bronce en un horno que está con todo su nivel de temperatura. ¿Y cómo es el bronce allí? Es tan brillante, tan perfecto, que casi que tú puedes ver tu propio rostro en ese bronce. Puede ser que para muchos lectores no judíos este hecho sea solo una narración en la que el escritor da unos detalles irrelevantes. Sin embargo, quiero que recordemos esto. Cuando Juan escribió este Apocalipsis, porque le fue dictado y enseñado, y él vio lo que escribió, muchos lectores de lo que él escribiría eran judíos. Y esos lectores de primera mano, como podríamos llamarlos, sabían lo que el bronce significaba en el judaísmo. Significaban lo que el bronce, o sabían lo que el bronce significaba desde la época en que Moisés
recibió una orden de Dios para que construyera un tabernáculo, un santuario. También el lector judío sabía lo que significaba el bronce, cuando siglos después del tabernáculo, Dios escogió a David para entregarle los planos, los materiales y las indicaciones de lo que su hijo tendría que hacer cuando levantara un templo para el Señor. Así que al estudiar con disciplina lo que Juan está diciendo, Juan nos está diciendo que esta figura del Señor Jesús, primero, no tiene calzado porque en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó que hubiese un sumo sacerdote que presentara ofrendas y sacrificios y holocaustos por el pueblo, Dios había ordenado que ese sumo sacerdote e inclusive los sacerdotes tenían que presentar esos sacrificios estando descalzos. En últimas, Juan nos está diciendo, los sacrificios en el Antiguo Testamento que presentaba un sumo sacerdote lo hacía estando completamente con sus pies en la tierra, pero además untándose con la sangre del animal. Necesito a 2 actores, por favor, uno grande y uno pequeño. Aquí tenemos el pequeño y necesito uno grande. Gracias, Juan. Quiero que se imagine por unos instantes lo siguiente. Resulta que en el Antiguo Testamento este hombre había pecado contra Dios. Y al pecar contra Dios, la ley de Dios decía que él tenía que morir. Había unos pecados que eran de muerte, había pecados que no eran de muerte. Pero en términos generales, cuando un hombre había pecado contra Dios, entonces Dios había decidido lo siguiente: si todos los pecadores mueren, entonces todo el mundo se va a acabar porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado contra Él. Y Dios estableció un sistema en el que podía haber sustitutos. Usted se va a imaginar que esta pequeña chica es un corderito, una ovejita. Piense por un momento en eso. No es Susana, sino que es una corderita que dice amén. Diga amén. Este hombre va a presentar su holocausto, su sacrificio, su ofrenda, podía ser cualquiera de esas 3 cosas. Y entonces venía al templo o al tabernáculo, en un primer momento al tabernáculo, donde había un sumo sacerdote y había otros sacerdotes. ¿Qué ocurría? ¿Te quieres arrodillar un momentico como si fueras una ovejita? Ahí nos coge la cámara. Chicos de producción, ahí nos coge la cámara. Bien, una de las primeras cosas que este hombre tenía que hacer es que ponía su mano derecha sobre la cabeza del animal. ¿Y qué significaba eso? Significaba que en ese instante se reconocía que este hombre estaba transfiriendo su pecado a este animal. Este animal, al morir, moriría como si él mismo hubiese muerto. Dios escogió una víctima que era pura e inocente, y este animal estaba apuntando a lo que siglos después sería Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, el sacerdote de turno, entonces lo que hacía es que degollaba al animal y lo llevaba a un punto. Hermanos, es escuchar a una ovejita o a un corderito morir. ¿Usted por qué se paró? No resucite, no resucite. Usted se murió. Mire, escuchar el balido de oveja o ese llanto, ese lamento cuando ha sido sacrificado en esta condición es absolutamente conmovedor. La ternura y el dolor con que este animal se queja mientras muere. Luego, una de las cosas que hacía el sacerdote que estaba presentando, recibiendo el sacrificio de este hombre, es que tomaba sangre de este hombre, de este animalito, y lo untaba. Dedo gordo derecho de la mano, dedo gordo del pie derecho, lóbulo de la oreja derecha. Y de alguna manera eso estaba significando
la sensación que significaba estar untado de sangre. ¿Alguna vez usted ha estado untado de sangre? Inclusive su propia sangre. Si es sangre ajena, no es cómodo. Tenemos en nuestro inconsciente colectivo esa sensación de lo que significa la higiene frente al contacto de la sangre. Era una forma en la que se estaba mostrando, pecador, mire, esto es lo que usted debería sentir. Luego entonces cogían el animalito, lo llevaban a un altar donde lo presentaban quemado al Señor. Los sacerdotes en algunas oportunidades tenían derecho a comer parte de eso, también el que estaba presentando el sacrificio, y esa era la forma como se hacía el sacrificio. Sin embargo, el sacerdote que estaba presentando el sacrificio tenía que tener unas vestiduras especiales y estaba descalzo. Usted se puede imaginar cuando los sacerdotes tenían que presentar muchos de estos sacrificios todo el tiempo. La sangre de por sí, cuando ya ha salido del cuerpo, tiene la tendencia a volverse fría y congelada, inclusive en el más extremo calor. Es por eso que los sacerdotes y los sumos sacerdotes constantemente estaban tan enfermos, porque gran parte de su vida ministerial la hacían estando descalzos. Vamos a darle un aplauso a nuestros dos actores. Cuando Juan ve al Señor descalzo, entonces lo que Juan nos está diciendo, Él es nuestro sumo sacerdote. Él mismo ha presentado el sacrificio para que con ese sacrificio que Él ha presentado con su propia sangre, nosotros seamos redimidos porque tenemos un sustituto. Querida iglesia, sí es verdad que Dios nos ama por su gracia. Y sí es verdad que usted y yo no tenemos que hacer obras para la salvación. Pero eso no significa que alguien no haya tenido que hacer esa obra. Esa obra la hizo Jesucristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sustituto. Alabado sea el Señor. Ahora bien, para poder entender lo que sigue con respecto a los pies del Señor Jesús, tenemos que recordar un poco cómo estaba dividido el santuario en el Antiguo Testamento. Tanto el tabernáculo como el templo. ¿Qué era el tabernáculo? Era un lugar de culto que estaba hecho por cortinas y podríamos decir que era como un templo portátil. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, Dios les dio la instrucción a Moisés y a unos amigos que Moisés tenía, a quien Dios dotó de creatividad, todos los detalles de cómo tenía que ser ese tabernáculo, pero cada cierto tiempo había que desarmar el tabernáculo y empiece a caminar por el desierto hasta que Dios estableciera un lugar donde ellos irían a reposar por un tiempo, y así estuvieron 40 años. Siglos después, cuando Salomón construye el templo, ya no es portátil, ya es un edificio que tiene unas medidas que la Biblia narra, pero va a tener estas tres mismas características de lo que era el tabernáculo. En primer lugar, es que ese tabernáculo y ese templo tenían un lugar santísimo. Usted va a encontrar en el libro de Hebreos que a ese lugar santísimo también se le puede llamar como la segunda parte. Para efectos de este sermón, quiero que se imagine lo siguiente. ¿Este es el templo o este es el tabernáculo? Las dos cosas pudieran ser. Nos parecemos más al templo que al tabernáculo porque este no es portátil. Aquí uno no dice, Leo, coge esa columna. Omar, móntate esa pared al hombro. Juan, tómate ese mezanín. No. Entonces digamos que es más parecido al templo. Pero, de nuevo, tanto en el tabernáculo como en el templo estaba dividido de la misma manera. ¿Qué era el lugar santísimo? Era el lugar más interior del santuario. Se le conocía como el segundo lugar porque indicaba que era el lugar más íntimo. Así que por un momento imagínese esto. Este lugar donde se para el pastor a predicar se llama el lugar santísimo. Es como si dijéramos santo, santo, santo. Eso es lo que significa santísimo.
Y dentro de ese lugar santísimo había el arca de oro, y además la Biblia indica que a este lugar solo podía acceder una vez al año el sumo sacerdote. Leamos algunos textos. En en Éxodo 26:34 dice: pon el propiciatorio sobre el arca del pacto, miren esto, dentro del lugar santísimo. En Hebreos capítulo 9, versículo 3 se nos da una explicación a creyentes como nosotros hoy. Dice: tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, y dice el escritor: pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Si saltamos al versículo 7 dice: pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Entonces recuerde esto, este es el lugar santísimo. Todo lo que hay adentro fue hecho en madera de acacia y recubierto en oro. Y todo lo que hay es muy poco en realidad. Está el arca del pacto, a la que se le puso una tapa que se llamaba el propiciatorio, y dentro de esa arca estaba entonces la ley de Dios, la vara que había retoñado, y en ocasiones también había pan que se ponía allí, o maná, como recuerdo. Ahora bien, esta parte estaba separada de una cortina, y lo que estaba después de la cortina, es decir, hacia afuera, se conoce como el lugar santo. También en hebreo se le llama la primera parte. Ese lugar santo se llamaba así y se llamaba la primera parte porque era el lugar más cercano a la entrada principal. Contrario al lugar santísimo, al cual el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año, al lugar santo los sacerdotes sí entraban constantemente a rendir culto al Señor, ofrecían incienso, oraciones y rendían celebración a Dios por su santidad. La Biblia nos dice que dentro de ese lugar santo estaban los siguientes elementos. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 1 y 2 y luego al versículo 6. Dice: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. He traído esta imagen y quiero que la observe como si estuviéramos en un corte lateral. Usted va a observar que hay una columna que está separando estos dos lugares. Al separar estos dos lugares, la Biblia nos narra que el lugar más interior del santuario era el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo contenía básicamente el arca del pacto del Señor. Ahí, recuerde, entraba una sola vez al año el sumo sacerdote. Pero atrás de la cortina estaba el lugar santo. Y en ese lugar santo la Biblia nos dice que se encontraba el candelabro, una mesa donde se ponían los panes consagrados, y hay una leve dificultad para interpretar un asunto, y es que hay un altar de incienso que también es de oro. Si a ese lugar santísimo solo podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote, entonces ese altar de incienso debería estar hacia el lugar santo, porque ahí se quemaba incienso todos los días, todo el año. Si hubiese estado adentro, entonces el sumo sacerdote no podía entrar todos los días allí. Sin embargo, aunque está afuera del lugar santísimo,
Dios consideraba a ese altar del incienso como si estuviera adentro. Tenía que estar afuera para que los sacerdotes se pudieran acercar, pero Dios lo consideraba como si estuviera dentro del lugar santísimo, porque en otro momento veremos que ese incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Así que ¿dónde están las oraciones del pueblo de Dios? En el lugar santísimo. Observe esto, ni a este lugar santísimo, ni a ese lugar santo podía entrar nadie diferente a los sacerdotes. Así que no era un templo como este al cual ustedes pueden entrar para congregarse. Era un lugar exclusivo para la gente que Dios había llamado a su servicio. Pero hay una tercera parte, y esa tercera parte se llamaba el atrio. El atrio era el lugar externo del santuario, así que por un momento imagínese que todo lo que es de esa puerta hacia allá, es decir, la parte de la iglesia infantil, el corredor, los baños, la cocina e inclusive la calle misma, hacían parte del atrio. A diferencia de los elementos que estaban al interior del santuario, usted recuerda que los elementos que estaban al interior del santuario eran de oro, los que estaban en el atrio no eran de oro, eran de bronce. Y quiero que por favor vaya teniendo en cuenta esto, porque a esos atrios sí podía entrar la gente, pero no en multitud. Entraban individualmente cuando cada uno, así como lo que hizo Juan y Susana esta noche, vinieron a presentar un sacrificio en ese altar de bronce. En Éxodo capítulo 38, versículos 1 al 8, vamos a leer cómo Dios ordenó que se hicieran los elementos que estaban en el atrio. Bezaleel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, las cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar, observen, lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar a media altura del mismo. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Atención, además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. Cuando Dios le ordenó a su pueblo, traigan ofrendas para construir todos los elementos del santuario, entonces en esa época los espejos no eran como los de hoy, que son de madera o de plástico, sino que normalmente eran de bronce. Y una de las creencias que hay dentro de la tradición oral bíblica es que cuando Bezaleel cogió los espejos que las mujeres que servían a Dios trajeron como ofrenda, entonces Bezaleel, una de las cosas que hizo fue fundió todo ese bronce, hizo todos estos elementos y además hizo un lugar que se llama el lavamanos con su pedestal, donde el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que estarse lavando constantemente. Pero parece ser que con el espejo que traían esos utensilios de bronce, lo recubrió por dentro de tal forma que inclusive si alguien se asomaba constantemente a ese lavamanos, entonces al asomarse vería su propio rostro. Y es como si fuera una clara señal en la que se decía: el pecador está viendo el precio por su pecado. Una cosa es que te unten el lóbulo derecho y veas tu dedo, tanto del pie como de la mano, untado de sangre, y otra cosa es que vayas a ese lugar donde había agua para lavarse y al asomarte te veas en medio de una agua que está
turbia por la sangre del sacrificio. ¿Qué impacto podría generar eso? Es como si de alguna manera desde esa época Dios estuviera diciendo: solo haya perdón quien está cubierto por la sangre. A este punto del santuario, al atrio, ya dije que podía entrar la gente del común, pero no permanentemente, sino solo mientras presentaban lo que Dios había exigido para la remisión de los pecados. ¿Recuerda usted que cuando Juan nos está narrando cómo eran los pies del Señor Jesús, Él nos dijo que eran como bronce al rojo en un horno de fuego? Que fueran sus pies de bronce y que estos elementos que están en el atrio, tanto del tabernáculo como del templo, fueran de bronce, implica básicamente dos cosas. Primero, que allí, en los atrios, o en el atrio para que lo hablemos en singular, allí era el lugar de juicio. ¿Por qué de juicio? Porque usted ya sabe que todo el que llegaba allí para presentar algo tenía que llevar a un animal a la muerte como objeto al cual se le transfería el pecado del pecador. Observe que la gente no llegaba allí y Dios le decía: muy bien, te perdono, puedes irte a tu casa. Si querías irte con el perdón, tenías que matar al animal que habías llevado. Que ese animal estuviese muerto y que fuese allí degollado significaba que Dios estaba ejerciendo su juicio. ¿Cuál juicio? Dios estaba diciendo: yo soy santo y ustedes, mi pueblo, deben ser santos, pero ustedes han pecado, ustedes son pecadores y alguien tiene que morir. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo dijo: porque la paga del pecado es muerte? Eso es justicia. Sin embargo, ese mismo lugar, que era el lugar de juicio, era a su vez el lugar de perdón. ¿Por qué perdón? Porque el juicio hizo que el animal muriera por el pecado, pero que el pecador original pudiera irse a su casa habiendo sido perdonado. Cuando el pecador ofrecía su holocausto, sacrificio u ofrenda, Dios le otorgaba el perdón. Ahora bien, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque Juan nos dice que él vio los pies del Señor como bronce bruñido. Volvamos a leer Apocalipsis 1:15. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Ya hemos visto que el altar de los holocaustos se enchapaba con bronce y sus utensilios estaban hechos del mismo material. Pero cuando Juan nos está diciendo que los pies del Señor son incandescentes como el bronce del altar, en realidad Juan lo que nos está diciendo: en los pies del Señor hay juicio divino y perdón del Señor. Ambas cosas están a los pies del Señor. Querida iglesia, Jesucristo se mueve en medio de su iglesia para ejercer autoridad con toda disciplina y escarmiento que sean necesarios a causa del pecado. Pero también Jesucristo se mueve en medio de la iglesia para otorgar perdón a todo aquel que se acerque en verdadero arrepentimiento. Y quiero detenerme por unos minutos acá. Hermanos, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero cuando siendo salvos por la gracia de Dios, decidimos vivir en pecado y en rebeldía contra Dios, aunque digamos ser parte del pueblo de Dios, Jesucristo está dispuesto a ejercer su juicio para traer escarmiento y disciplina sobre cualquiera que viola su palabra. No solo como pastor, sino como creyente, he visto durante todos estos años
cómo el juicio de Dios sí se derrama constantemente porque hay gente rebelde en medio del pueblo del Señor. He visto cómo se ha cumplido lo que el apóstol Pablo escribía a los corintios cuando les decía: antes de tomar la cena del Señor, examínese cada uno a sí mismo, porque algunos andan en pecado y toman la cena del Señor, y eso acarrea enfermedad y en muchos casos la muerte. Recuerdo cómo cuando yo era un niño, en nuestra congregación se levantó un grupo de hombres contra nuestro pastor. Lo insultaban, murmuraban contra él, no respetaban ni siquiera la celebración de culto. En esa época, nuestro pastor, además de tener una gran dificultad con estos hombres e incluso algunas mujeres que estaban en ese grupito, tuvo que vivir una situación familiar que lo puso contra las cuerdas. Su hija soltera había quedado en embarazo. Usted podrá imaginarse lo que significaba para el pastor tener que enfrentar esto en la congregación. Además, usted entenderá cómo se sentía el pastor cuando muchos de los que estaban dañando su reputación como ministro estaban en la congregación. Y la niña que había quedado en embarazo, una quinceañerita, en su inocencia, recurrió precisamente a uno de los murmuradores, a uno de los que atentaban contra su papá, que decía ser médico, pero que en realidad había comprado un título y que no era médico, a decirle que si por favor le hacía una prueba de embarazo. El comentario que ella le hizo a este supuesto médico se convirtió en un caldo de cultivo para que ese hombre con todos sus amigos regaran una mala atmósfera de chisme, murmuración y comentarios en el pueblo del Señor. Usted podrá imaginarse el desánimo que tenía la congregación. ¿Sabe qué es curioso en las congregaciones? Que si la gente peca, el pastor sale a cogerlos para llevarlos a la presencia de Dios. Pero si en el pastor o en la familia del pastor hay un pecado, todo el mundo lastima, abandona, cuestiona, murmura, chismea contra el hombre de Dios. Yo siempre estuve en la expectativa de ¿qué va a hacer este hombre de Dios? ¿Cómo va a reaccionar? Y yo en cada culto esperaba que él hiciera mención de algo, que dijera algo. Nunca dijo nada. Pero ese hombre de Dios un día fue a la presencia de Dios a ponerle la queja y le dijo: mira, Señor, yo me he comportado de manera íntegra contigo, no me he desviado de tu palabra, he predicado lo que tú me has mandado a predicar, y ahora tengo esta partida de rebeldes que se rebelaron simplemente porque un día les dije: dejen la fea costumbre de irse a pasear cada domingo, dejen de armar paseos con la congregación cada domingo. El pastor lloró ante Dios, se quejó ante Dios, y lo otro que hizo fue guardar silencio. Hermanos, Jesucristo visitó esa iglesia, y en un periodo de tiempo muy amplio, Jesucristo vino a traer reprensión y escarmiento a todos y cada una de esas personas que se habían levantado contra ese pastor. Unos llegaron a tener sida, otros murieron baleados, e inclusive el médico, supuesto médico que había regado la murmuración, tiempo después, en su propio consultorio de un barrio, recibió a un hombre baleado, lo atendió, le hizo primeros auxilios de tal forma que no murió, lo llevaron a un centro hospitalario, pero semanas después vinieron a matarlo porque había salvado a un bandido. Y alguien decía: todos estos son hechos aislados. No eran hechos aislados. Jesucristo descendió sobre esa iglesia para traer juicio, reprensión, escarmiento y disciplina. Cuando toda la congregación empezó a ver cómo Dios había defendido al pastor,
la congregación tuvo que venir en arrepentimiento, tanto delante de Dios como delante de su pastor, y tuvieron que reconocer: pastor, tú has sido íntegro al traernos la palabra. ¿Qué pasó con la hija del pastor? Tuvo su bebé, se casó. El pastor nunca movió ni un solo dedo tratando de tapar este pecado, sino que lo enfrentó. Por la gracia de Dios, más o menos 10 años después de que la bebé naciera, Dios permitió que ese hombre y esa muchacha que habían tenido ese bebé siendo solteros fueran restaurados y llegaron al ministerio para predicar el Evangelio. Y no hay lugar donde ellos no vayan y que Dios los respalde levantando iglesias poderosas en el Espíritu Santo. Hermanos, algunas veces en nuestras congregaciones hablamos constantemente del perdón del Señor, pero quiero decirle, los pies del Señor que son bronce significan o juicio o perdón. Mucho cuidado cómo está jugando usted con la gracia de Dios. Mucho cuidado cuando usted piensa: yo puedo seguir viviendo en pecado y voy a la congregación y entonces hay algunos cánticos que me mueven y lloro y me lamento, pero usted verdaderamente no ha aceptado la gracia de Dios. Dejemos de pensar que en Jesucristo se halla solo amor. Hermanos, la Biblia claramente hablando por los santos apóstoles, como el apóstol Pablo, dice que en Dios haya tanto bondad como severidad. Mucho cuidado cuando usted sigue viviendo en pecado y nunca se toma el papel de arrepentirse genuinamente delante del Señor. Mucho cuidado cuando usted piensa: esa congregación es muy amorosa, desde que uno entra lo reciben los sugieres Ramiro y María y le dan un abrazo y uno siente algo de la gracia de Dios. Esa gracia de Dios también se puede poner en contra tuya si tú no te arrepientes. Mucho cuidado con lo que haces en silencio y en oculto, porque aunque puede ser que ni tu pastor ni la congregación lo sepa, Dios sí lo sabe. Y aunque estés en la congregación, eso no te libera del poder del juicio del Señor Jesucristo. Hermanos, a Jesucristo nada le impide ejercer disciplina sobre su pueblo. A Él nada le impide traer escarmiento sobre uno o sobre varios miembros de la congregación. Hace algunos años en esta congregación se levantaron 3 mujeres contra los pastores. Nunca nos quejamos. Nunca hicimos una acción pública para denunciarlas. Durante los siguientes años, esas 3 mujeres tuvieron que enfrentarse a cáncer. ¿Por qué? Porque los pies de Jesucristo son de bronce para traer juicio o perdón. Y usted tomará la decisión de cómo se va a postrar ante Él. Puede imaginarse usted los pies del Señor y usted arrodillado delante de sus pies de bronce. Además de sus pies, usted y yo veremos nuestro propio rostro, porque así es el bronce cuando está en un horno, donde todo el fuego está como rojizo, pero el bronce se diferencia. Hermanos, nuestra verdadera identidad y quiénes somos lo alcanzamos solo cuando estamos a los pies del Señor Jesús. Acercarnos a los pies del Señor para ser corregidos y para ser perdonados nos otorga paz con Dios. Pero quiero que sepa, este juicio de Dios y el perdón del Señor son 2 grandes regalos de la gracia de Dios. Tengo mucho más que decir y yo no sé si usted quisiera regalarme unos minutos más para que este sermón yo lo pueda terminar esta noche. ¿Me regalan unos minutos más? Hay un pasaje en el Evangelio, según San Lucas, en el que el Señor Jesús hará una referencia de cómo sus pies son objeto de juicio para quien no corrige su caminar y a la vez sus pies son objeto de perdón para quien los besa. En Lucas capítulo 7, versículo 36 leemos lo siguiente:
Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Preste por favor atención al siguiente texto. Llorando, ella se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, o sea, no lo publicó, sino que lo pensó. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Como Jesucristo es Dios y Él todo lo sabe, inclusive lo más íntimo de tu pensamiento, el versículo 40 dice, entonces Jesús le dijo a manera de respuesta. ¿Respuesta? Si el hombre ni siquiera lo habló, solo lo pensó. Mucho cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos también nos trae respuestas divinas. Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego se volvió hacia la mujer, o sea, miró Jesús a la mujer que había hecho este acto con él y le dijo a Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Y seguramente Simón asintió con la cabeza. Y Jesús va a proseguir, cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y observen esto, Jesús ya no va a hablar más con estos murmuradores que comentan y que chismean y que les importa más la liturgia y la religiosidad que la vida del Espíritu. Jesús habló otra vez más bien con la mujer y le dijo, tu fe te ha salvado, vete. ¿Cómo? Hermanos, la paz se halla solo a los pies del Señor Jesucristo. Pero quiero que sepa algo. Es esta verdad referente al juicio de Dios y al perdón del Señor la que el mundo quiere silenciar para que la persona del Señor Jesús sea borrada de la mente de la gente, negándoles esta verdad en la que el Señor Jesús es juez, pero también es perdonador. Hermanos queridos, al mundo no le importa que Dios sea juez y que Dios sea perdonador. No les importa. Están sumidos en sus pecados. Y el sistema del mundo todo lo que hace es tratar de borrar que este mensaje en el que Jesucristo es juez, pero también perdonador, llegue a la gente. ¿Se ha dado cuenta que usted hoy le habla a la gente y más que nunca hay dureza en el corazón?
porque la gente piensa que perdón de Dios es tener los bolsillos con algo con que vivir y tener un beneficio, un bienestar. Y si estamos bien, no nos importa la eternidad. Así piensa el mundo. Queridos hermanos, este hecho de que el mundo quiera borrar del inconsciente colectivo la predicación de la iglesia en la que Jesucristo es tanto juez como perdonador, no es nueva. La Biblia nos cuenta que desde la antigüedad, incluso cuando Salomón hizo un templo para el Señor, él usó tanto bronce para el altar y para los utensilios que fue imposible tener una medida que determinara cuánto del bronce se usó. ¿Y saben por qué? Porque tal vez Salomón quería hacernos entender que tanto el juicio como el perdón de Dios son inagotables. En el primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 47, la Biblia dice: eran tantos los utensilios que Salomón ni los pesó, así que no fue posible determinar el peso del bronce. Querida iglesia, tanto el juicio como el perdón del Señor son indeterminables, no tienen límites, no se pueden medir. Recuerdo a una mujer que hace algunos años, después de pecar, oraba y decía: Señor, yo te pido, si me vas a castigar, que sea una gripa, yo me la aguanto 2 o 3 semanas y yo te vuelvo a adorar. Hermanos, el juicio de Dios es indeterminable, al igual que su perdón. Ahora bien, Salomón ha hecho todos estos utensilios con tanto bronce, que es como si nos estuviera diciendo eso: ojo, el juicio de Dios no se puede pesar, no se puede terminar. Ojo, el perdón de Dios también es indeterminable, así que todo el que se acerque lo haya. Pero pasaron varios reinos y ese pueblo de Dios se olvidó que en los atrios del templo había un lugar donde podían ser perdonados. Y Dios trajo reprensión para toda la nación. Un día, como la gente despreció el perdón del Señor, vino el juicio de Dios sobre Judá, que era el pueblo de Dios. Ellos abandonaron al Señor, le fueron infieles. Y la Biblia nos va a decir que Dios levantó a un rey, a un emperador de otro país llamado Nabucodonosor, para que él, encabezando el imperio de Babilonia, trataran el bronce que Salomón había hecho sin medida como desperdicio. En el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos 8 y siguientes, la Biblia va a decir: a los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, es decir, a lo que estaba dentro. Fuego a donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. También le prendió fuego al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán además deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Bien, y usted se preguntará, ya sabemos que quemaron el templo, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué pasó con lo que había afuera? ¿Qué pasó con los elementos de bronce que significaban o juicio o perdón? Versículo 13. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. ¿Y sabe qué hizo Babilonia? Secuestró el símbolo del juicio
y del perdón de Dios. ¿Y a dónde fue a parar todo ese bronce? A Babilonia. Babilonia representa al actual sistema imperial político y religioso que sigue queriendo tener secuestrado el lugar del perdón del Señor. Su intención siempre ha sido secuestrar el conocimiento de Dios, impedir que la gente se acerque al Señor para recibir su perdón y hacer ignorar a la gente el día del juicio de Dios. Hoy la gente dice, no, es que uno se muere y nada se lleva, uno se muere y esto se acabó. No, hermanos queridos, uno se muere y queda pendiente el juicio de Dios. Pero quiero que sepa algo. Esta intención sigue vigente y por eso hay tantas ideas erróneas acerca del juicio y el perdón del Señor. Por ejemplo, desde el sistema imperial babilónico le enseñan a la gente, puedes pagar el pecado por medio de rezos y penitencias. Eso es mentira. Dentro del evangeliquismo se le dice a la gente, puedes pagar el pecado por medio de dinero con indulgencias, como en la Iglesia Católica, o como ofrendas de pacto en las iglesias evangélicas. Eso es mentira. También se le dice a la gente, Dios te va a otorgar el perdón por medio de consistorios, tribunales eclesiales o reunión de ancianos. Hermanos, todo eso es mentira. Querida iglesia, Jesucristo está vivo y sus pies son como el bronce al rojo vivo en un horno, porque nadie puede secuestrar el juicio y el perdón de Dios. Lo que Babilonia hizo con el templo que Salomón había construido, nunca nadie lo podrá hacer con Jesucristo, porque Él es Rey soberano sobre todas las cosas. Querida iglesia, si tú estás viviendo el pecado, ten presente que el Señor te disciplinará y te dará un escarmiento porque Él quiere salvarte. Y si no te arrepientes, Él es justo para castigarte. Querida iglesia, pero si vuelves a Él en arrepentimiento, puedes acercarte a sus pies, en donde encontrarás perdón y podrás irte en paz. Así como cuando Él le dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados, vete en paz. ¿Cómo deseas ver los pies del Señor? ¿Como el lugar de juicio, de disciplina y escarmiento, o como el lugar del perdón? Señor Jesús, esta noche te damos gracias por tu palabra. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.